Él pensó que solo era una camarera. Se burló de ella en un idioma que creía que no entendía. Pero cuando ella respondió con fluidez, sin miedo y con una verdad más aguda que el orgullo, todo el restaurante quedó en silencio. Lo que comenzó como una humillación se convirtió en una lección mundial de dignidad, justicia y respeto. Las lámparas de araña del resto de Bolonia brillaban sobre el cristal y las risas pulidas. Era jueves por la noche que Adrien Valley, un inversor multimillonario de 42 años, siempre reservaba para cerrar tratos que ya estaban medio cerrados. Esa noche no era de ocio, era de conquista. Trajo a sus dos socios, Marco y Leon, y a su prometida Elena, para celebrar el lanzamiento de su nuevo fondo europeo, un acuerdo que absorbería a 3 empresas más pequeñas y llegaría a la portada de Milano Finan por la mañana. Todo en la cena. Gritaba control, el traje azul marino a medida, la corbata roja, el pesado reloj, brillando bajo las luces. Mañana, brindaremos por los titulares, bromeó Marco, alzando su copa. Adrien sonrió con suficiencia. Titulares, no, amigo mío, por la historia. Seremos dueños de la mitad del sector logístico del norte de Italia antes del verano. Se rieron, con sus copas tintineando. El aire llevó esa mezcla específica de arrogancia y perfume que solo se encuentra en los comedores de élite. El único sonido más nítido era el taconeo, un ritmo que no pertenecía al poder, sino al servicio. Una joven camarera se acercó en silencio, balanceando una bandeja de plata con 4 vasos de... Parecía serena. Su coleta rubia estaba apretada contra su piel oscura que atrapaba la luz de las velas como bronce tallado. Su uniforme le sentaba a la perfección. Camisa negra, delantal blanco, cuello impecable. Todo en su postura era profesional, excepto sus ojos, que transmitían cansancio y algo más pesado, algo que mantenía enterrado bajo la cortesía. Adrien la miró, sin interés. Fenamina, murmuró. El vino esbozó una pequeña sonrisa para suavizar el tono, pero Adrien no necesitaba suavizarse. Prosperó, en tensión. Le recordaba que él mandaba. Sirva con cuidado, dijo en italiano, con un tono marcado. Esta botella cuesta más que su escaso sueldo. La camarera dudó un instante, pero no dijo nada. Sirvió con manos firmes, sin mostrar emoción alguna. Los hombres sonrieron entre sí, asumiendo que ella no entendía. Adrien se acercó a León y susurró. Sigue en italiano. Sigue siendo lo suficientemente alto. Juro que hoy en día contratan a cualquiera. Probablemente ni siquiera sepa que es Borro. León rió entre dientes. Al menos parece decorativa. Le da color a la mesa. Su risa resonó, frágil y cruel. La camarera terminó de servir y retrocedió, con la cabeza ligeramente inclinada. ¿Eso es todo, señor?, preguntó en voz baja en inglés. Su acento era preciso, pero Adrián lo ignoró. Castid. La despidió con un gesto como si fuera una mosca. Se dio la vuelta y caminó hacia el mostrador. Cada paso le apretaba el pecho. 3 meses antes, Amamira había sido becada en la Universidad de Roma, estudiando lingüística comparada, hija de un cenalis y una enfermera italiana. Las palabras eran su mundo. Soñaba con ser traductora para las Naciones Unidas, conectando voces que nunca se conocieron. Pero una mañana, su vida se derrumbó en un solo correo electrónico. Mala conducta académica pendiente de investigación. Alguien la había acusado de plagiar su tesis de maestría, un estudio de 120 páginas sobre los cambios dialectales en los migrantes norteafricanos. La prueba eran unas pocas líneas idénticas de un artículo que había citado abiertamente, pero la verdadera razón era más profunda. Celos. Una asistente de profesora, cuyo novio había perseguido a Amamira, presentó un informe anónimo alegando que Amamira la había sobornado para entrar al programa. La junta universitaria no hizo preguntas. Le suspendieron la beca inmediatamente. Su alojamiento estudiantil fue revocado en cuestión de días. El escándalo se extendió por los chismes del campus más rápido que los hechos. Pasó semanas apelando, presentando pruebas, cartas y correos electrónicos. Nadie la escuchó. Cuando su madre sufrió un derrame cerebral en Nápoles, Amamira dejó de luchar. Empacó sus libros en una sola maleta y tomó el primer tren hacia el norte. Para cuando llegó a Milán, sus ahorros se habían agotado. El único trabajo que pudo encontrar fue en el restaurante Bella, un lugar donde las sonrisas eran obligatorias y la dignidad opcional. Ahora,
De pie frente a la mesa de Adrien, se recordó a sí misma que necesitaba este trabajo. Los medicamentos de su madre costaban casi la mitad de su sueldo. Cada insulto que soportaba tenía un precio y el silencio pagaba las facturas. Dime, dijo Adrien a Lena en voz baja después de que se fuera a un espejo. ¿Siempre hablas así con el personal? Él rió. Amor es relajado. Se llama broma. Los mantiene alerta. Parecía incómoda. Elena insistió. La mirada de Adrien se endureció. Eres demasiado sensible. Esta gente no se siente insultada. Ya están acostumbrados. Marco rió entre dientes. Tienes que admitirlo. Es impactante. Esos ojos deberían estar detrás del mostrador. Adrien terminó con frialdad. No en mi mesa. Minutos después, Amamira regresó con el siguiente coro. Adrien sonrió con suficiencia. Oye, ¿cómo te llamas? Amir, señor. Amir, repitió, saboreándola como una palabra que podría escupir más tarde. Suena caro para alguien que lleva platos. Mantuvo la mirada fija. Significa princesa, señor. La mesa estalló en risas. Adrien se inclinó hacia adelante. Princesa. Bueno, princesa, en esta habitación yo soy el rey. Sus labios se separaron, pero se detuvo. Casi podía oír la voz de su madre. No respondas al orgullo con orgullo. Niña, el pan antes que el ego. Adrien se giró hacia sus amigos y cambió completamente al italiano, pensando que estaba a salvo. Perfecto, perfecto. Un rostro exótico para un restaurante europeo. Parece una pintura. Marco resopló. Una darata exótica. Las palabras la golpearon como una bofetada. Decoración exótica. En un segundo se quedó paralizada. Luego dejó la bandeja con cuidado, enderezando la columna y respirando con firmeza. Al levantar la vista, su voz sonó tranquila, pero cada sílaba fue como un cuchillo. En un italiano impecable, dijo, «Lo siento, señor. No sabía que la arrogancia era su lengua materna». La risa se apagó al instante. El tenedor de Elena resbaló. Marco parpadeó. La sonrisa de Adrien se quebró. Amamira le sostuvo la mirada firme. «Crees que no te entiendo, pero he estudiado italiano más tiempo de que llevas teniendo ese reloj. Respeto. Cine también es un idioma. Quizás uno que nunca aprendiste». El restaurante quedó en silencio. El único sonido era el temblor de las copas de vino entre los dedos aturdidos. «Disculpe», siseó finalmente. «¿Qué acaba de decir?» Amira no parpadeó. «¿Me oíste? Cine». La voz de Elena tembló. «Adrien, por favor». Él la interrumpió. «No, no voy a permitir que una camarera me falte el respeto». Se levantó bruscamente, la silla rozando el mármol. «Gerente». En segundos, Johnny, el jefe de piso, se acercó corriendo, un hombre bajito que ya sudaba de nervios. «¿Hay algún problema, señor Valey?» «Sí, lo hay», espetó Adrien. «Su personal cree que es aceptable insultar a los clientes que pagan». Johnny se giró hacia el espejo, horrorizado. «¿Qué dijiste?» «Nada de mentiras», respondió en voz baja. «Discúlpate», exigió Adrien. Lo miré fijamente y agotada. «¿Por qué?» «Por comprenderte». Johnny bajó el tono. «Amira, por favor, solo di que lo sientes y vete atrás». Adrien sonrió con suficiencia. «Sí, escucha a tu jefe». Pero las manos de Amamir ya no temblaban. «No, Johnny, esta vez no». Miró a Adrien directamente. «Viniste aquí a celebrar el poder, no la comida. Humillas a los demás para demostrar que tienes más. Eso no es éxito. Eso es debilidad». Un leve gas se elevó de las mesas más cercanas. Gani susurró, «Estás despedido». Adrien soltó una breve carcajada. «Bien, ahora sácala de aquí». Amamira sintió lentamente. Se quitó el delantal y lo colocó en la mesa junto al vino intacto de Adrien. «Puedes quedarte con la copa», dijo. «Ya has derramado suficiente amargura en ella». Se giró y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran silenciosos, pero cada uno de ellos resonaba más fuerte que el orgullo que Adrien gritaba. Afuera, el aire frío golpeó sus pulmones como la verdad. Se sentó en la acera, con la cabeza entre las manos, las luces de la ciudad difuminándose entre las lágrimas. Pensó en su madre, en las pastillas que la esperaban en casa, en el alquiler que debía pagar mañana. «¿Por qué abrí la boca?», susurró. «¿Por qué ahora?». Pero en su interior, algo le decía que había merecido la pena. Por una vez, no se había tragado la dignidad. De vuelta en el restaurante, un hombre en una mesa cercana,
Un periodista de Il de Milano había grabado toda la conversación en su teléfono. Al principio, fue solo curiosidad, pero la claridad del italiano de Amir, el aplomo, la tensión, todo lo impactó. Esa noche, subió un breve video titulado La camarera que respondió. Por la mañana, el video tenía millones de visitas. Los comentarios se inundaron de indignación. El respeto también es un idioma. Esa frase lo destruyó. La gente exigía saber quién era ella. Otros indagaron en las empresas de Adrián Boy, su historial de demandas laborales, su arrogancia pública. Al mediodía, el gerente de Volavia estaba rodeado de periodistas. Johnny tartamudeó entre preguntas hasta que finalmente soltó: no hizo nada malo. Alina salió del ático de Adri en ese mismo día. Las cámaras la captaron saliendo con su maleta. Se negó a responder preguntas y se limitó a decir: a veces el silencio es complicidad. Aram se despertó en medio del caos. Su teléfono, una pantalla vieja y rota, vibraba sin parar. Vio cientos de mensajes de números desconocidos, entrevistas, ofertas de trabajo, incluso disculpas. Se desplazó sin comprender hasta que un mensaje la dejó paralizada. Declara Elena Moretti: perdón por haberme quedado callada. Tenías razón. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no dolieron. Llamaron a la puerta de su pequeño apartamento. Johnny estaba allí, con el sombrero en la mano. Eres famosa, dijo con una leve sonrisa. Te quieren de vuelta. El dueño dice que tu turno está esperando si aún lo aceptas. Amir lo miró con dulzura. Vendré esta noche, no a trabajar, a agradecer al personal que se quedó callado pero vio, asintió avergonzado. Esa noche, Adrien estaba sentado solo en su oficina acristalada, con vistas al horizonte de Milán. Su teléfono vibraba con llamadas perdidas, inversores que se retiraban, clientes que se distanciaban. Abrió el video con morbosa curiosidad. Allí estaba él, con desdén, sonriendo con suficiencia, y luego ella, tranquila, elocuente e intrépida. Los comentarios lo destrozaron, dejando al descubierto su arrogancia. El dinero no compra cultura. Ella lo dominó con su gracia. Cerró el portátil de golpe. El anillo de Elena estaba en el escritorio, junto a su espresso intacto. Por primera vez en años, no sabía qué decir. Ningún comunicado de prensa, ninguna donación, ningún equipo de relaciones públicas podía arreglar lo que todos veían. Un hombre empequeñecido por una mujer a la que intentaba humillar. 2 días después, Amamira fue invitada a hablar en directo sobre la dignidad laboral, vestida modestamente de blanco y negro, el mismo color que una vez usó de camarera. Habló con calma. No planeaba convertirme en noticia, dijo, pero a veces el silencio protege a las personas equivocadas. Solo dije lo que cualquier persona merece oír. Ese respeto no se gana con dinero. Se demuestra con humanidad. Sus palabras volvieron a ser tendencia. La gente la llamaba la voz del repetó, la voz del respeto. Recibió ofertas de reincorporación a becas de 2 universidades y trabajo de traducción de los internacionales. 3 días después de que el video se hiciera viral, la vida de Amamira se convirtió en algo que no reconocía. El teléfono nunca se silenció. Periodistas llamaban a medios extranjeros para entrevistas, y cada vez que alguien mencionaba su nombre, venía seguido de la misma frase: la camarera que hablaba un italiano perfecto. Apenas dormía, revisando un sinfín de comentarios. Algunos amables, otros crueles discutían sobre clase, poder, raza y respeto. No había tenido la intención de iniciar un movimiento. Acababa de decir la verdad esa noche porque el silencio finalmente se sintió más pesado que el miedo. A la 4ª mañana, mientras preparaba té en su pequeño apartamento, llamaron a la puerta. Al abrir, 2 personas estaban afuera. Una mujer mayor y un hombre con abrigo gris, ambos con carpetas oficiales. «Señorita Conte», preguntó la mujer en un italiano formal. «Somos de la Universidad de Roma». «Estoy helada», le temblaba la taza en las manos. «¿Por qué está aquí?» «Le debemos una disculpa», dijo la mujer en voz baja. «Vimos la entrevista. Llegó a nuestra junta». Dudó antes de añadir: «Revisamos su caso. Las acusaciones eran falsas. El asistente que la denunció fue suspendido esta mañana». Su confesión confirmó tu inocencia. Amir la miró fijamente un momento. No se fiaba de sí misma. «Me lo estás diciendo ahora». Después de destruirlo todo, el hombre bajó la mirada. «Te fallamos. Actuamos demasiado rápido. La universidad te pide perdón y, si lo permites, nos gustaría restituirte la beca».
Se le quebró la voz. Mi madre casi muere por lo que hiciste. ¿Crees que una disculpa lo arregla? La mujer asintió, con la vergüenza reflejada en el rostro. No, señorita Key, no es así. Pero tal vez una segunda oportunidad te ayude a construir la vida que deberías haber tenido. Le entregaron un sobre. Dentro había documentos oficiales, su carta de reincorporación, una nota del decano y una oferta para regresar el próximo semestre. Amamira no pudo hablar. Cuando se fueron, se desplomó en el suelo, con la carta apretada contra el pecho, susurrando entre lágrimas. Mamá. Finalmente me creyeron. Esa misma noche, recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era suave pero familiar. Amamira, soy Alina por un segundo. Amamira creyó haber oído mal. Elena Valley. Sí, espero que no te importe haber llamado. Necesitaba decir algo. Amira no sabía qué esperar. Lástima, culpa o más humillación. En cambio, el tono de Elena no transmitía nada de eso. Lo dejé, dijo simplemente. Esa noche lo cambió todo para mí. Vi en qué me estaba convirtiendo. Alguien que se queda callada cuando la decencia es aplastada. No quise arruinarle la vida a nadie, dijo Amamira en voz baja. No arruinaste nada, respondió Elina. Lo revelaste y creo que me salvaste de vivir en una mentira. Hubo una pausa. Entonces Alina continuó. Trabajo en comunicación para una agencia de traducción aquí en Milán. Trabajamos con organizaciones no gubernamentales y diplomáticos. Necesitamos personal multilingüe, gente que realmente entiende el idioma, no solo que lo hable. Les hablé de ti. A Amir se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué hiciste? Concerté una entrevista. Les gustaría conocerte y, antes de que digas que no, también cubrirán el tratamiento de tu madre durante los primeros 6 meses. Forma parte de una iniciativa de salud corporativa. Amamira se tapó los ojos con la palma de la mano, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué harías esto por mí? Porque me recordaste lo que es el respeto cuando el mundo lo olvida, dijo Alina, y porque te debo una deuda de valentía. La semana siguiente, Amamira entró en Verdi Translations, una oficina luminosa, llena de libros y risas, de esos lugares que olían a tinta y a propósito. Durante la entrevista, habló 3 idiomas con naturalidad. El director sonrió a mitad de la entrevista y dijo, no necesitas demostrar nada. Bienvenida. A finales de mes, ya estaba traduciendo documentos médicos para grupos de ayuda a refugiados. Su sueño renació de una forma más tranquila y estable. Enviaba la mitad de cada sueldo a Nápoles, donde la salud de su madre mejoraba poco a poco. Alina la visitaba a menudo. Se reunían para tomar un café los sábados y hablaban de todo menos de Adrien. Una vez, al pasar por el restaurante Amamira, la lámpara de araña seguía encendida. Las mesas seguían llenas de gente que nunca supo su nombre. Alina notó su silencio. ¿Te duele verlo? Amira sonrió levemente. No, es solo extraño. Solía pensar que esa habitación definía mi valor. Ahora sé que solo fue una parada en el camino. Mientras tanto, Adrien Valley desapareció de la vida pública. Sus empresas quebraron por las investigaciones y la retirada de los inversores. Meses después, una revista publicó una pequeña foto. Él caminaba solo por un aeropuerto, sin afeitar, agarrando una maleta. El pie de foto decía, la caída de un rey. Amira la vio una vez y pasó la página. No sintió rabia, solo distanciamiento, el tipo de distancia que surge cuando la vida finalmente cierra una vieja herida. Un año después, fue invitada a dar una conferencia en la Universidad de Roma, en el mismo salón donde una vez había estado, acusada de haber entrado, vestida con una blusa color crema y una sonrisa serena. Los estudiantes la escucharon hablar sobre el lenguaje como empatía, como las palabras pueden construir puentes o muros. Cuando terminó, la sala se puso de pie en aplausos. El decano que esperaba en la puerta dijo en voz baja, «Nos honra tenerla de vuelta, Signorina Conte». Ella sonrió. En realidad, nunca me fui. Simplemente tomé un camino más largo. Esa noche, regresó al apartamento de su madre. La mujer mayor se sentó en el balcón, envuelta en una manta, contemplando el atardecer. «Pareces cansada, bombina», dijo su madre. «¡Qué cansancio!», respondió Amamira, arrodillándose a su lado. «De esos que significan que las cosas por fin están bien». Su madre le tomó la mano. «Y el hombre que te insultó, Amir, miró el cielo que se desvanecía. Me enseñó el precio de silencio, y creo que ahora lo está pagando».
Se sentaron en silencio. El sonido de la vida de la ciudad abajo. Risas, tráfico, música lejana. Por primera vez en años, su espejo no sintió ningún peso en el pecho. Susurró casi para sí misma: el respeto es realmente un lenguaje. Y finalmente, el mundo aprendió a escuchar. Si una historia reflejada te conmovió, no pases por alto el corazón de una niña. Comparte su valentía y dinos desde dónde la ves. El respeto no tiene acento y la dignidad no necesita riqueza. Suscríbete para leer más historias poderosas que nos recuerdan que a veces la voz más silenciosa dice la verdad más fuerte.